Hola, les habla John de Proyecto Biblia. En el podcast de hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre el Día del Señor. Este es el tercer episodio de la serie, así que si todavía no escuchaste los dos primeros, te recomiendo que lo hagas. Pero si no te molesta sumarte en la mitad de la charla, te invitamos a disfrutar de este tercer encuentro. Hasta ahora, en la historia, vimos a la ciudad de Babilonia y a la antigua ciudad de Egipto como imágenes de sociedades humanas corruptas que son antagónicas al concepto divino de justicia. En el libro de Éxodo, Dios rescata a Israel del poder de Egipto y les dice que sean una nación separada, una contra Babilonia, para que el mundo pueda ver cómo es Dios. En este episodio vamos a hablar sobre lo que pasó con la antigua nación de Israel, el camino que recorrieron desde ser sujetos a opresión en Egipto a convertirse ellos mismos en opresores. Y para analizar esta transición vamos a hablar mucho sobre un hombre llamado Salomón, que comenzó muy bien, pero dio un giro interesante. El patrón es este. Los reinos humanos suben al poder, luego comienzan a verse a sí mismos como Dios, entonces intentan redefinir el bien y el mal. Como resultado, los pobres sufren, y el compromiso de Dios es derribar estos reinos. Y la forma en que lo hace es con el ascenso y descenso de los imperios, levantando un imperio para derrocar a otro. Lo que los profetas quieren que haga cada generación es que, como mínimo, reconozcan que no importa en qué reino habiten, incluso si son parte del pueblo del pacto de Dios, todos pueden convertirse en Babilonia. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Cómo fue que Israel se convirtió en Babilonia? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Gracias por escucharnos. ¡Aquí vamos! Esta es una continuación de nuestra charla sobre el Día del Señor. Hagamos un repaso corto. Hemos hablado sobre Babilonia, sobre la Torre de Babel, que en realidad es Babilonia, y esa es la culminación de lo que pasa cuando una civilización se rebela en contra de Dios y hace el mal. ¿Y qué hace Dios? Vemos que lo que Dios hace es usar a un tipo llamado Abraham y a su familia, de alguna manera, pero luego ellos terminan siendo esclavos y oprimidos en Egipto, que es la nueva Babilonia, y se lo describe muy parecido a Babilonia. Es una civilización opresora y poderosa. Y lo que Dios hace es mostrar que Él es más poderoso. Él rescata a Israel. Vienen las 10 plagas, sí, la las Pascua. Plagas. Sí, el cruce del Mar Rojo. Y luego Israel celebra con una canción en Éxodo 15 que dice: esto es fantástico. Dios es nuestro guerrero. Él es el rey. Sí. Y a la Pascua, el cruce del mar, se le llama el día. El día en que el Señor actuó en nuestro favor. El día en que vino el rey guerrero y salvó al pueblo oprimido. Eso. Sí. Así que el origen de todo este tema del Día del Señor está allí. Sí. Genial. Así que ahora la nación de Israel puede ir a la tierra prometida, pueden convertirse en una gran nación y Dios puede bendecir a todo el mundo a través de ellos y restaurar la bendición. Lo único que tienen que hacer es no convertirse en Babilonia. Eso es lo único que tienen que hacer, convertirse en un reino diferente entre las naciones, que sigue las leyes de la Torá y es una nación que las refleja. Y tienen la presencia de Dios en el tabernáculo, tienen un conjunto de instrucciones para lograrlo, la ley, así que tenemos todas las fichas puestas en ellos. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Tantas cosas, amigo. Sí. Tantas cosas podrían salir mal. Y entonces, ¿qué pasa después? Tenemos que condensarlo. En realidad, la parte relevante para este tema del Día del Señor está más adelante, ya cuando Israel ha estado en la tierra por un tiempo. En el libro de Josué entran a la tierra. En el libro de Jueces entran en ciclos de rebelión y terminan siendo esclavos de nuevo. Y Dios sigue levantando a estos personajes ambiguos, llamados jueces, pero al final Israel se convierte en un reino en la tierra. El rey David unifica a las tribus en un solo reino. Y todo parece andar bien. Así parece. Pero David le traspasa el reino unificado de las tribus de Israel a su hijo Salomón, que es otro rey famoso de Israel. Sí, un rey súper exitoso. Sí, la historia de Salomón se cuenta en el libro de Primera Reyes, en los capítulos 1 al 11. Y es muy importante para este tema del Día del Señor y de Babilonia / Egipto. Ok. La historia de Salomón en Primera Reyes 1 al 11 se puede dividir en 3 partes.
Empieza de una manera muy prometedora. Su padre está en el lecho de muerte, una escena muy clásica, y le pasa el mando a su hijo. Ya sabes, ahora tú eres el rey. Y le dice, sigue los mandamientos de la Torá, sé fiel, etc. David muere y Salomón hereda el reino. En la historia, que es muy famosa, Salomón tiene un sueño en que el Dios de Israel se acerca a él y le dice, te concedo un deseo, puedes pedir lo que quieras. Es una historia genial, un clásico. Sí, es como la historia del genio de la lámpara. Es muy interesante. ¿Y qué pide Salomón? O sea, si fueras un rey joven... Sí, pediría más deseos, ¿no? Eso es lo que pediría. Sí, en todas las historias como esa uno se queda pensando, ¿por qué no pidieron más deseos? ¡Claro! Pero ya sabes, él podía pedir riqueza o victoria sobre sus enemigos, pero lo que pidió fue sabiduría. Específicamente dice esta frase. Es muy importante porque vincula esta historia con la historia bíblica general. Él dice, dale a tu siervo un corazón que escuche para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Está muy bien. Qué buen pedido. Totalmente, sí. Y ahí se puede ver el eco de los capítulos 2 y 3 de Génesis. ¿No es cierto? Él gobierna el mundo, por así decirlo, como Dios quiso y había planificado. Y quiere hacerlo bajo la autoridad de Dios. Exacto. Quiere hacerlo bajo la autoridad de Dios. Es genial. Quiere apoyarse en la definición del bien y del mal de Dios. Y eso tiene que ver con el árbol de... Bueno, hay un montón de estudios sobre cómo los primeros capítulos de la historia de Salomón recrean la historia de Adán y Eva en el jardín. Hay muchas conexiones buenísimas. Y Dios dice, eso es magnífico. Esto es lo que voy a hacer. Te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riqueza y honor entre las naciones. Las cosas que podrías haber pedido. Sí, todo lo que no pediste. La historia sigue en los capítulos 1 al 3. Él comienza a construir su reino. Hay un relato sobre la sabiduría para discernir... Es sobre dos mujeres que se presentan ante él y... Sí, la clásica historia sobre cortar el bebé a la mitad. Es la historia que está justo después del sueño. Es una ilustración narrativa sobre su sabiduría para... como ver más allá de la superficie. Y es un ejemplo de su discernimiento. Bueno, la historia sigue y de pronto comienza a mostrar a Salomón como el creador de un imperio. Primero tenemos una larga descripción de su equipo ejecutivo y después una cantidad ridícula de riqueza. El oro es tan común como el polvo en Israel. Wow. Y es todo muy loco. Y empezamos a leer estas historias y es difícil definir lo que nos producen, porque el reino se empieza a parecer más y más a la descripción que recordamos de Egipto. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice, Salomón impuso trabajo forzado. O sea, literalmente trabajo esclavo. En hebreo es la misma palabra que se usa cuando Faraón esclavizó a los israelitas en Egipto. ¿La que se traduce como capataces? No, en Éxodo se traduce como trabajos forzados o trabajos duros. Aquí se traduce como trabajo forzado o a veces como leva. Ok. Y continúa. Sobre 30,000 hombres de Israel, y los envió al Líbano, al norte, en turnos de 10,000 por mes. Estaban un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba al mando de los trabajadores. Salomón tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros en las montañas. Además de los 3,300 capataces que estaban al frente de la obra. Y aquí también la palabra capataces es la misma que describe a los hombres que Faraón puso sobre los esclavos israelitas en Egipto. Entonces, de repente pensamos, cielos, está construyendo un imperio y lo está haciendo de la forma exacta en que lo hizo Faraón, con israelitas esclavos. Sí, pero Faraón lo hizo porque quería proteger su... Sí, es cierto. Podemos imaginar que Salomón los trataba mucho mejor. Sí, es una posibilidad. Por eso digo, es ambiguo. Es ambiguo, ok. La narración simplemente comienza a decir estas cosas sobre Salomón que nos recuerdan a Egipto. Y en Egipto está claro que estaba todo mal. Entonces nos plantea la pregunta, bueno, ¿esto está bien o está mal? Claro. Él pidió sabiduría y sabemos que usó esa sabiduría para el bien. Así que quizás esto sea bueno. ¿Será así? Bueno. De nuevo, no tenemos que subestimar a los narradores bíblicos. Ellos saben lo que hacen. Lo que vemos es que usan palabras clave específicas y poco comunes en una historia y luego las repiten en esta historia. Se describe a Salomón de la misma forma que a Faraón. La genialidad literaria. Totalmente, sí. En fin. Entonces lo que hace después es que, con estos miles y miles de trabajadores esclavos, construyó el templo durante 7 años. Tenemos 2 capítulos que describen la construcción del templo y ahí pensamos,
¡Wow! ¡Fabuloso! Es un templo. Es para honrar al Dios de Israel. Pero después de que leemos que tardó 7 años en construir el templo, la próxima línea es y 14 años construyendo su propio palacio. Así que es 2 veces mejor que el templo. La última línea del capítulo 6 es 7 años en el templo, y la primera línea del capítulo 7 es 14 años construyendo su propio palacio. Y uno se queda como, un momento, ¿qué significa esto? ¿Esto es bueno? El narrador no nos dice qué debemos pensar. No emite solo juicio. nos da los detalles. Después de esto está la historia de que Salomón se casa con la hija del rey de Egipto. Y esto es lo que el rey de Egipto hace para pagar el precio de la novia, o la dote, por entregar a su hija. Esto está en el versículo 16 del capítulo 7. Dice así: Faraón, el rey de Egipto, había subido y capturado Geser. Le prendió fuego y mató a todos los cananeos que vivían en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la esposa de Salomón. Ahora Salomón está... Heredó una ciudad saqueada. Sí, o sea, este es un matrimonio político con Faraón, el rey de Egipto, y el precio de la novia son las vidas de estas personas que fueron asesinadas en la ciudad. Amigo. Y ahí nos quedamos como, ¿qué? Esto es política del poder, ¿no es cierto? Sí. Así que acaba de construirse un palacio 2 veces más genial que el templo. Porque no es cuestión de que vive en un mono ambiente. Claro. El tipo gobierna todo Israel. Sí, sí. Y no tiene permitido casarse con mujeres extranjeras, ¿no? Es parte de la ley. Correcto, sí, así es. Entonces, esta sería como una bandera roja que nos hace pensar, un momento, ¿se está casando con una extranjera? Y mucho menos, y aquí el narrador nos hace un guiño, si es la hija del rey de Egipto. Y después el rey de Egipto le hace a esta gente de Geser lo mismo que el antiguo faraón le hizo al pueblo de Israel. Los mató indiscriminadamente. Pero ahora... Los límites ya se ven muy confusos. Pero ahora Israel se beneficia con esta clase de acción. Y la cosa se pone todavía más interesante. En el capítulo 10 vemos que la cantidad de oro importado por año es 666 talentos. ¿Y cuánto era un talento? Es una unidad de peso. Una cantidad enorme. ¿35 kilos? Entre 25 y 35 kilos. Es un rango grande. 35 kilos de oro. 35 kilos de oro y 666 talentos. ¿Qué tamaño tiene un lingote de oro? Unos 12 kilos. ¿12 kilos? Sí. Entonces un talento de oro es como 3 lingotes de oro. Un talento de oro es 3 lingotes de oro. 2 lingotes y medio o 3 lingotes. Sí, sí. Entonces, básicamente, son 23 kilos de oro. Por año. Todos los años, o sea, 1,800 lingotes de oro. ¿Por año? Sí, por año. Es muchísimo. Sí. O sea, sí. Para la antigüedad. Sí, y también para ahora. Sí, ahora esa cantidad de oro por año. 1,800 lingotes de oro por año. Sí, y con eso hace 500 escudos de oro para decorar su palacio, para el que tardó 14 años en construir. ¿Todos los años hacía 500 escudos de oro? No, hizo 500 en total. Esto está todo en el capítulo 10. Bueno, después leemos que, este es un párrafo largo y detallado del capítulo 10, leemos que hizo un trono de marfil gigantesco, que tenía escalones y que en cada uno de los escalones hay leones enormes tallados, 12 en total. Y también leemos que importaba muchísimo oro, plata, marfil y también monos y pavos reales. ¡Wow! Así que tenía un zoológico. Tenía un ejército de 14,000 carros y a esos carros los tiraban caballos especiales importados de Egipto. Y uno lee eso y piensa, ¡wow! Es impresionante. El narrador debe querer que me asombre. ¡Mira qué increíble! Dios le dio toda esa sabiduría y ahora está en la cresta de la ola. Parece uno de esos programas de televisión que muestran las casas lujosas de los famosos y... Claro, sí. Sí. Adelante, este es el pasillo de los escudos. Son 500 en total y son todos de oro. Y con un trono de marfil enorme. Me parece una locura. ¿Los escalones con leones? Bueno, eso sí me gusta. No está nada mal. Sí, pero si lo pensamos, ¿qué tengo que tener en la cabeza para diseñar semejante espacio para mí? Pero justamente a eso voy. O sea, si eres el rey de todo un pueblo y eres tan inteligente y exitoso, ¿cómo no te vas a hacer un trono de marfil con un montón de leones? Claro. Bueno, me parece como que podemos entender su forma de pensar si lo intentamos. Sí. Casi me parece algo inevitable. O sea, si yo fuera así de exitoso, sería como ese tipo. Lamentablemente. Y sí, me compraría cosas que...
En una época en que ganaba más, un día fui y me compré una chaqueta de $500. O sea, una chaqueta como para un traje. Ah, bien. Y tú no usas trajes muy seguido. No, y ni siquiera estaba tan buena. Ahora que lo pienso, en realidad creo que salió $600. Ay, no. Y eso es como, ¿por qué hice eso? ¡Qué desperdicio! Totalmente. Sí. Sí, es cierto. Cuando los seres humanos recibimos una sobreabundancia de honor, riqueza y autoridad, eso hace algo en nosotros. Sí, es como que pensamos, me lo merezco, lo necesito. Sí, ¿y quién fue el que dijo esa cita? Ah, era Lord Acton. Es un inglés que dijo, el poder corrompe y el poder absoluto... Corrompe absolutamente. Sí, corrompe absolutamente. O sea, pensemos. ¿Por qué se incluye toda esta información en el texto? ¿Qué busca decirnos el narrador de Primera Reyes? Una opción es que Salomón es genial y que es súper sabio, así que mira lo que puedes lograr cuando eres genial y súper sabio. Claro, sí. Probablemente así lo interpretaría yo a la primera. Sí, y así lo ve la mayoría de la gente. Él pidió sabiduría, Dios honró su pedido y le construyó un reino a nivel de un Mercedes-Benz o un Tesla. Sí. ¿Cierto? Claro, entonces podemos hacer un sermón que diga que si le pedimos sabiduría a Dios, Sí. nos va a hacer más saludables, ricos y sabios. Sin embargo, si leemos despacio y con cuidado, notamos las cosas que mencionamos antes sobre los esclavos israelitas y toda esa gente de Geser, la historia perdida de la gente de Geser, que fueron asesinados como dote por la hija de Egipto. Y también hay un pasaje en la Torá que el narrador de Primera Reyes está conectando deliberadamente con la técnica narrativa. Está en Deuteronomio 17. Lo voy a leer y las conexiones van a ser muy obvias. Deuteronomio 17:14. Moisés le habla a Israel y le dice cómo tienen que vivir en la tierra prometida cuando lleguen allí. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Hasta ahí vamos bien. Sí, vamos bien. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Aprueba. Además, el rey no tendrá muchos caballos. Bueno, ¿cómo definimos muchos? ¿A qué cantidad se refiere? ¿1400? ¿1400? 1400. Tiene un imperio. Es un pequeño estado-nación. O sea, para una civilización en ese momento, son un montón de caballos. Bueno, sigo leyendo. Bien. El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. ¿Y cuál es el detalle sobre el origen de los caballos que se menciona en Primera Reyes? Salomón compró caballos egipcios. Exacto, caballos egipcios. Y sigue. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Todas estas son cosas típicas que hacían los reyes del antiguo cercano oriente. Un ejército enorme, un tesoro enorme, ¿sí? Claro. Y esto es lo que deben hacer los reyes israelitas, está en el versículo 18. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, básicamente se tiene que convertir en un nerd de la Biblia. Escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Es lo que su padre le dijo, lo que David le dijo en su lecho de muerte, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este párrafo se relaciona con... Así que está acumulando muchísimo oro. Toneladas. Directamente nos podríamos preguntar, ¿qué no hizo Salomón en contra de los mandamientos? Esta historia no menciona cuántas esposas tuvo. ¿Cuántas eran? Ah, sí, esto continúa en el capítulo 11. Tuvo 700 por alianzas militares y 300 concubinas. Bueno, unas 1000. 1000. Eso es difícil de imaginar. Sí, estoy de acuerdo. Sí que es difícil. 700 esposas. Para un rey de un pequeño estado-nación. Y lo peor es que estaba escrito. ¿Dónde era? ¿En qué parte de Deuteronomio? No tendrá muchas mujeres. ¿En qué capítulo era? El capítulo 17. El 17. Sí, y podemos dar por obvio que 700 entra en la categoría de muchas. Sí, muchas, sin duda. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de la historia de Salomón, que tiene que ver con la idolatría y la rebelión.
Así que comienza a aliarse con muchas otras naciones y a seguir a sus dioses. Su historia termina en Primera Reyes 11 con un montón de enemigos vecinos que lo saquean y toman varias partes de su reino. Entonces la ruina de Salomón causa la división del reino después de algo cercano a una guerra civil. Luego, básicamente, durante los 250 años que siguieron, las tribus fueron conquistadas una por una hasta que Babilonia las eliminó. Entonces, ¿de qué se trata la historia? La historia es sobre oprimidos que se convirtieron en opresores, y el pueblo que Dios liberó de Babilonia/Egipto se ha convertido en la nueva Babilonia/Egipto. Pero aquí es como que... Primero vimos en Éxodo cómo era Faraón. Era un tipo lleno de orgullo. Pero ahora que vemos esto más a fondo, ¿en qué consiste ese orgullo? ¿Cómo es ese camino que lleva al orgullo y la autoexaltación? Y esa es la historia de Salomón. Claro, uno no se despierta un día habiéndose convertido en faraón. Exacto. ¿Cómo se llega a ser como Faraón? Y en el caso de Salomón, su historia empezó bien. Sí, muy bien. Él quería hacer lo correcto. Es como la situación ideal. El hijo de David obtiene sabiduría. Sí, pero mientras construye su propio reino, algo cambia. El narrador nunca dice, y en este momento Salomón se elevó a sí mismo en su corazón, y dijo, construiré una ciudad y una torre. Pero eso es lo que estaba haciendo. Estaba construyendo Babilonia. Cierto. Me encanta esta historia porque es increíble y es tan sutil cuando describe este cambio en el corazón humano hacia la autoexaltación. Y luego, de repente, las cosas que se consideraban malas ahora son buenas. Vemos el mismo giro de la historia una vez más. Y aquí es la construcción de una nueva Babilonia, trágicamente en Jerusalén. La historia de Salomón termina y llegamos a la parte de la historia en que los profetas comienzan a describir la caída de Israel. Y ahí es donde aparece la frase «el día del Señor» en la historia. Los profetas hablan así sobre la caída de Israel porque se ha convertido en el nuevo Egipto, en la nueva Babilonia. Después de Salomón, entra en la escena un nuevo grupo de personas que se involucran mucho en la historia y hasta ahora no habían tenido tanta prominencia. Son los profetas de Israel. Entonces, en este momento de la historia están todas las distintas tribus y el territorio está dividido en norte y sur. Bueno, después de Salomón. David unificó a todas las tribus, sentó las bases para la unidad, declaró que Jerusalén iba a ser la capital, pero es su hijo Salomón el que construye el imperio. O sea, él es el que diseña todas las instituciones. Por ejemplo, ¿qué instituciones? Como la economía, una economía centralizada. Ok. Piensa en esto. Eran comunidades agricultoras tribales y después, con la unificación, empezaron a proveer aceite, trigo y caballos a la capital. Se convirtió en un reino, un estado-nación propiamente dicho. Y entonces, ¿estas comunidades son comunidades judías? O sea, ¿siguen la ley, practican los días festivos y esas cosas? Sí, a través de los sacerdotes y los levitas que están distribuidos por las diferentes tribus, a través de las peregrinaciones, las festividades. Así es como recuerdan su identidad. Y ellos... Entonces hacen todas esas cosas. Sí, o por lo menos en teoría, eso es lo que debía hacer Israel. Bien, así que en estas comunidades hay unos tipos especiales que son los profetas. Estoy tratando de imaginarlo. Sí, está bien. O sea, estoy en una comunidad, soy un agricultor... No, imaginemos que eres Amós. Cultivas higueras y sicómoros y eres pastor. Eres Amós. Soy Amós. Sí, vives en el norte de Jerusalén. Bien, vivo en el norte de Jerusalén. ¿Cuánto estoy de Jerusalén? O sea, ¿puedo ir para los días festivos y cosas así? Sí, cerca de la frontera. Digamos que a unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén, en las montañas. Así que estoy en las montañas y cultivo higos. Sí, higueras. Ok, me cuesta imaginar un higo. Nunca he visto uno. Bien. Solo conozco unos bombones de higo que comía de niño. Así que cuando dices higuera, me imagino esos dulces colgando de un árbol. Esa es la imagen que se me viene a la mente. Qué gracioso. Sí, creo que sé de cuáles hablas. Sí. Bueno, entonces soy Amós.
Y yo empiezo... Comienzas a escuchar novedades sobre la vida en Jerusalén y en Samaria, Sí. estas ciudades israelitas grandes e importantes donde vive la gente influyente, y de alguna forma estás muy familiarizado con todo eso. Conoces las historias de Israel, sabes que Dios les dio las leyes y los mandamientos, y eres un apasionado por los ideales de la ley y la vida que Dios quiere para Israel. Pero no soy un levita. No tengo control sobre lo que pasa en el templo. Y en realidad, Amós dijo, ni siquiera soy un profeta. No soy uno de los representantes oficiales del Dios de Israel en Jerusalén. ¿Y qué significa eso entonces? O sea, ¿hay una clase especial de representantes en Jerusalén? Sí, capítulo 7 de Amós. Lo mandan a llamar a la corte del rey porque su mensaje causó revuelo. En Amós 7:14 él dice, oye, yo nunca fui profeta, no soy hijo de profeta. De ahí viene la frase. Yo era pastor y cultivaba higueras, pero el Señor me hizo dejar el rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que él estaba fuera de las estructuras de poder. Esos son los llamados los profetas de la corte. Y aparecen en las historias bíblicas, en general en oposición a los profetas que son prominentes en la Biblia. Bien. Ok. De nuevo, la Biblia hebrea representa un informe minoritario del antiguo Israel. No representa a la... Claro, porque la gente de Jerusalén, en esa época, los profetas en la corte, con el rey, ellos seguro no estaban de acuerdo con todo. Claro, ellos decían, Yahweh nos ama sin importar lo que hagamos. Él va a apoyar a Israel... Pase lo que pase. Sí o sí. Y no hay manera de que Asiria o Babilonia nos derrote, porque Yahweh nos va a proteger. Y a la vez están estos profetas en las montañas que vienen y dicen, no, las cosas están mal. Está todo mal. Ustedes tienen que cambiar, tienen que arrepentirse por tal cosa. Pero ellos tienen sus propios profetas que dicen, nah, está todo bien. Claro, vamos bien. Así que eso nos plantea la pregunta, ¿qué vieron venir los profetas y cuál era el problema que veían en Israel? En el centro de eso está el Día del Señor. Es uno de los temas más significativos para leer los 15 libros proféticos del Antiguo Testamento. No podemos entender estos libros enormes y difíciles sin el Día del Señor. Si no comprendemos el Día del Señor. Claro. Lo que significa y cómo se desarrolla en estos libros. Es un tema central. Y en realidad, en los profetas del Antiguo Testamento es donde se usa la frase de manera explícita. Pero se incorporan a la historia de Israel con todo el trasfondo de la historia de Babilonia como el arquetipo del problema de la humanidad, la historia de Egipto como el desarrollo de esa imagen de la autoexaltación, de no reconocer a Dios, el Creador, y ahora vemos en Salomón que Israel se convirtió en una de las naciones como Babilonia. Bien, ¿y a qué tipo de escritos tenían acceso? ¿Tenían la Torá? Amigo, esa es la pregunta del millón. Okay. No lo sabemos. Este es un tema muy debatido en los estudios del Antiguo Testamento, pero hay una historia interesante. Más adelante, en la historia de Israel, hubo un rey llamado Josías y sus sacerdotes encontraron una versión de la Torá en el templo y nunca la habían visto antes. No la conocían. Sí. Eso está en 2 Reyes capítulo 22 y 23. Así que sabemos que la tradición, la ley y el pacto que representaba a Moisés no moldearon la mayor parte de la historia de Israel. Claro. Al menos no después de Salomón. Incluso en Jueces hay un momento en la historia que dice Israel se olvidó de lo que Yahweh hizo en el Éxodo y surgió toda una generación que no conoció a Yahweh. Entonces... Y eso se convirtió en un patrón en la historia de Israel. Pero sabemos que la ley existía de alguna forma. Sí. David escribió mucho sobre eso. Dijo que amaba la ley y cosas por el estilo. Así que tenía acceso a la Torá. Exacto. Y por eso, aunque fue un asesino y un adúltero, después de arrepentirse halló el favor de Dios y con él Dios hizo el pacto. Bueno, así que hablamos de la ley. Quiero asegurarme de conectar esta idea con el tema del Día del Señor. Entonces Dios le dio a Israel su pacto que decía, haz estas cosas y recibirás bendición, y a través de ti bendeciré a todas las naciones. Sí. Y yo te saqué de Babilonia, Abraham, y te saqué de la nueva Babilonia, Egipto, en el Éxodo, e hicimos este acuerdo. Vive según estas leyes y te convertirás en un pueblo contrario a Babilonia, que vive en la tierra prometida. Y a través de ti, toda la tierra se convertirá en una contra Babilonia. Claro, la idea es que el testimonio de Israel se extendería y que todas las naciones verían esta manera distinta de existir como seres humanos. Y van a tener un rey, como David, que lideraría al pueblo en esa nueva clase de reino. Sí. Y entonces, cuando los profetas, como Amós, él está en la montaña cultivando higos, reuniendo a su rebaño, y escucha novedades sobre lo que pasa en Jerusalén y dice como, este no era el plan.
Este no es el pacto que hicimos con Dios. Amós está más de 100 años después de Salomón. Así que ya llevamos un siglo de historia israelita al estilo de Babilonia. Lo que dice es, oye, yo era un pastor y cuidaba de mis cultivos y recibí una especie de agitación santa. Y ni siquiera soy uno de los voceros oficiales de Yahweh en Jerusalén, pero tengo que decir lo que pienso. Claro. Entonces vemos que irrumpe en las ciudades israelitas y les salta a la yugular. ¡Wow! Es muy intenso. Sí, es como el tipo que predica en la plaza con un megáfono grande. Sí. De hecho, en el capítulo 9 hay un poema que habla sobre el fin. El fin está cerca. Igual. Amós y Oseas, cronológicamente, son los primeros profetas de los cuales tenemos escritos, o al menos colecciones de su poesía, sermones. Entonces, lo que entiendo de lo que dijiste, me parece muy significativo y vale la pena repetirlo, es que para entender a los profetas y lo que están haciendo, tenemos que saber que representan la opinión de una minoría, este punto de vista minoritario, que es: no estamos siguiendo el pacto. Nos hemos convertido en Babilonia. Nos hemos convertido en Babilonia y ya sabemos lo que le pasó a Babilonia. Sí, lo que le pasó fue el día del Señor. Sí, el día del Señor. Ya vimos que en ese día Dios dispersó a las personas de Babilonia, vimos que Dios intervino y salvó a Israel de Egipto. En ese día. Sí, el rey guerrero vino y liberó a los oprimidos. Así que ya sabemos lo que le pasa a Babilonia y nos estamos convirtiendo en Babilonia. Y eso nos va a pasar a nosotros. Ese es el día del Señor. Exacto, ese es el día del Señor. No el día del Señor con D mayúscula, sino... Sí, aquí también podemos usar la analogía de la montaña. Así que quiero asegurarme de que estoy entendiendo. Bien. Así que si el día del Señor con D mayúscula es el día en que Dios viene y derriba todas las instituciones y los imperios... Confronta el mal a escala universal. Es universal. Sí. Ese es el día del Señor con D mayúscula. Los días del Señor con D minúscula vienen para confrontar a pueblos específicos. Son momentos en que las naciones, las ciudades, los gobernantes y los reinos caen. Son aplastados por el peso de su propio egoísmo, codicia y maldad. Son invadidos. Y en la historia... Y los profetas decían, ese es el día del Señor. Y en la historia de Israel, hasta este punto, ellos son los que se habían beneficiado con el día del Señor. Sí, tal cual. Porque en ese día el Señor había venido, los había rescatado y había vencido el mal y traído el castigo. Y ahora tenemos una inversión enorme e impactante cuando el profeta dice, no, el día del Señor viene sobre nosotros, porque nos hemos convertido en Babilonia. Correcto, por eso es impactante. Sabemos que en la mayoría de los casos nadie los escuchó. Eso. Eran una minoría perseguida, tenían que esconderse en las montañas y sus libros eran quemados. Recién fueron escuchados después de que se cumplieron sus advertencias. Ellos predijeron que Israel caería frente a sus enemigos en el día del Señor, y esto sucedió en 2 olas. En 722 a.C., el imperio asirio eliminó a todas las tribus del norte. ¿Y dónde empezó Asiria? Bueno, Nínive es la capital. Nínive. Bien. Que está más o menos en lo que hoy sería el centro del norte de Irak. Los asirios y los babilonios son 2 ciudades diferentes, 2 reinos diferentes, 2 imperios diferentes. Y ambos estaban... Sí, ambos estaban en el Éufrates, por lo que veo. Sí, así es. ¿O no? ¿Es el Tigris? El Éufrates y el Tigris se unen. Babilonia está en el lugar donde se encuentran. Y Nínive está más arriba. Sí, más arriba. ¿En el Tigris? Sí, en el Tigris. Nínive, de nuevo, fue un imperio muy antiguo, y su auge fue específicamente en el siglo X. Fue el primer imperio de escala mundial en la historia de la humanidad. ¿Puedes repetirlo? No se escuchó bien. Los asirios fueron el primer imperio de escala mundial en la historia de la humanidad. O sea, un pueblo... Un pueblo que... Sí, la principal forma de organización era lo que se llaman ciudades-estado. Así que las ciudades grandes e influyentes eran reinos en sí mismos y tenían redes de ciudades más pequeñas a su alrededor. Babilonia era un ejemplo, Nínive también. Claro. Eso es lo que eran los amonitas y también los asirios en el norte. Pero Nínive, el pueblo de Asiria, desarrollaron tecnología militar y hacían guerras de asedios como nadie lo había hecho antes. Y así avanzaron. Y ocuparon Babilonia. Sí, ocuparon Babilonia y fueron hasta el sur, hasta lo que hoy es Irán, al norte hasta el Mar Negro y la mitad de Turquía. ¿Egipto no? Y también al sur hasta Arabia Saudita. Y fueron una gran amenaza y fuerza dominante para Egipto. Así que tenían rivales, pelearon batallas, etc. Los asirios se convirtieron en la nueva Babilonia. Después de que Israel se convierte en Babilonia y los profetas les advierten y dicen, oigan, Dios va a dejar que venga una Babilonia peor y más grande, que es Asiria, y los invadirá. Y Asiria es mucho más grande y mucho peor de lo que había sido Babilonia.
Babilonia solo era una ciudad con una torre. Exacto, hasta ahora. Fue un reino de ciudades-estado, pero a finales del siglo VII a.C., Nínive cae frente a Nabucodonosor de Babilonia. De eso se trata todo el libro de Nahum, la caída de Asiria a manos de Babilonia. Y así, Babilonia hereda el imperio. ¡Wow! ¿Desarrollaron alguna tecnología para poder hacer eso o lo hicieron por la fuerza? Bueno, hubo varios eventos. Asiria, el imperio colapsó por su propio peso. Su política principal para anexar naciones era deportar a la mayoría de las poblaciones indígenas a ciudades que ya habían conquistado en diferentes lugares. Básicamente trataban de borrar a todos los otros pueblos a través de estos programas de deportaciones masivas y buscando controlar a millones de personas de esa manera. ¿Fueron los primeros en intentar hacer eso? Así es. Es una locura. Sí. Así que el imperio colapsó por su propio peso. Y Babilonia aprovechó la oportunidad. Babilonia estaba al acecho y fue capaz de agarrar. Y pensaron, oye, qué buena onda todo ese poder que lograron tener. Hagamos lo mismo. Sí, así que los de Babilonia adoptaron esencialmente la misma política. Su imperio comenzó a finales del siglo VII a.C. y no duró ni siquiera un siglo. Después, en el 539 a.C., los persas fueron hacia el este, a lo que hoy es Irán. El libro de Daniel habla de esa transición. Los persas derribaron el imperio babilonio y conquistaron esa tierra. Todo esto pasó bastante rápido. Sí. Asiria, Babilonia, Persia... Sí, los imperios asirio, babilonio, persa, todo esto es fundamental en la historia de Israel. Israel fue afectado por todos estos cambios, y todo pasó en unos pocos siglos, el surgimiento y la caída de 3 imperios mundiales. Lo que me parece interesante es que podemos ver esto y decir, sí, Israel fue invadido por 3 imperios muy grandes. Y lo mismo le pasó a todos los demás. Sí, exacto. Los profetas lo ven y dicen, no nos hubiera invadido ni siquiera uno de estos imperios de no haber sido porque nos corrompimos nosotros también. Exacto, sí. Porque Dios prometió que si fuéramos fieles al pacto, Él les haría a nuestros enemigos lo mismo que les hizo a Egipto. Deberíamos haber sido librados de estos imperios, pero no fue así. En cambio, el día del Señor vino sobre nosotros, porque nosotros nos hicimos como ellos. Israel se hizo igual a ellos. Así que entramos en este ciclo en que predicen que Asiria va a venir. Amós y Oseas predicen que Asiria va a invadir Israel y ese es el día del Señor. Pero Jerusalén se salva. Jerusalén fue capaz de defenderse. ¿De quién? De Asiria. Ah, Asiria. Jerusalén sobrevivió. En Isaías capítulo 1 se dice que Jerusalén era como una choza de vigilantes en medio de un campo de pepinos. Así que los que están en cualquier otro lugar de Israel están bajo el control de Asiria. Pero los que están dentro de los muros de Jerusalén están... Sí, es como una torre desolada en medio del campo y que nada la sostiene. Así describe Isaías a Jerusalén. Entiendo. Y eso le da mucha confianza a la gente de Jerusalén. Seguro. Es como, oh, Dios está con nosotros. Y cuando Isaías llega y dice, no, Babilonia está en el horizonte y Asiria tendrá su merecido cuando Babilonia la invada. Y después, él advirtió que Babilonia iba a invadir Jerusalén, y eso pasó después de su muerte. En fin, ese es el ciclo. Bien. En realidad es algo muy importante que se ve en los profetas. Por eso hablan tanto en contra de la violencia, la caída y la guerra. Fue un período y una zona con una violencia extrema en la historia de la humanidad. Hubo una cantidad enorme de muertes y guerras. De hecho, recuerdo que cuando viajamos a Israel y fuimos al Armagedón, o ¿cómo era? Se llama... estábamos viajando por las llanuras de Meguido. Meguido. Y un militar nos dijo que en toda la historia humana, en este lugar específico, hubo más batallas que... Sí, batallas estratégicas que moldearon la historia. Claro, batallas que forjaron la historia. Porque hay algo en ese lugar que el que lo conquista, entonces puede tomar toda la región. Algo por el estilo. Tal cual, sí. Y ese lugar es Meguido. Sí, Egipto, Asiria, Babilonia, Israel, la antigua Siria. Todos ellos estaban buscando controlar ese corredor angosto y valle. Sí, si controlas esa parte, controlas toda la zona. Sí, controlas básicamente la conexión entre Asia, África y Europa Oriental. Es la llanura de Meguido y la ruta costera que pasa por allí. Y ese lugar estaba metido justo en el medio del territorio de Israel.
Así que hubo muchísimas batallas allí. Sí, por muchos siglos los israelitas ganaron y perdieron batallas en ese lugar. ¡Wow! Cuando vemos esto, nosotros pensamos que fue un periodo conflictivo en la historia de la humanidad. Pero los profetas ven la mano de Dios que guía a su pueblo del pacto hacia una meta. A medida que se desarrolla la historia de Israel, los profetas identifican un patrón, una manera en que Dios obra en la historia, que es que, detrás del ascenso y la caída de todos estos imperios, podemos ver el día del Señor con D minúscula. Así que cuando Dios permite que Babilonia conquiste a Siria, ¿ese es el día del Señor? Sí, es el día del Señor. ¿Y cuando Babilonia conquista Jerusalén, también es el día del Señor? También sí. Y cuando Babilonia cae a manos de los persas, Día del Señor. Ese es el día del Señor. El día del Señor aplica para todos estos casos. ¿Y qué pasa con... ¿Son los romanos los que vienen después de los persas? No, después de los persas, Alejandro el Grande conquistó el imperio persa y con sus guerras relámpago llegó hasta la India. Murió joven en el auge de su imperio y su gran imperio se dividió en muchas partes. Y fueron a los generales de Alejandro, que se las disputaron entre ellos y se llamaron diádocos, que significa sucesores o herederos. Básicamente dividieron el mundo antiguo conocido en muchos territorios rivales, tanto los griegos como después algunos gobernantes sirios. Y entonces, en todo este periodo, vemos los reinos pequeños que se disputan entre los griegos, los sirios al norte de Israel y después los egipcios. Israel pasa de mano en mano todo el tiempo, pero nunca está al mando. Y ahora llegamos a la historia post-bíblica, y después vienen los romanos y toman control de Israel en el 40 a.C. Y ellos están al mando de todo durante unos 4... Así que tenemos a Siria, Babilonia, Persia, Grecia y después los diádocos, que es como Grecia. Y... Sí, reinos pequeños que peleaban constantemente por... ¿Un montón de reinos pequeños? Sí. Y después vinieron los romanos y empezaron a construir su imperio. Durante casi medio milenio son los... Ellos duraron mucho tiempo. Por fin alguien que se queda por un rato. Sí, en comparación con todos estos otros imperios antiguos, Roma fue el que más duró. Bueno, ellos pudieron aprender de los errores de los anteriores. Sí. No siempre es bueno empezar primero en la carrera de los imperios. Asiria lo demostró. De nuevo, dejemos esto en claro. A muchos lectores de la Biblia les cuesta mucho esta parte porque tiene mucha historia antigua. Pero es importante porque para los autores bíblicos esto no es solo simple historia. Lo veían como un momento único en la historia de la humanidad, donde si uno lograba ver el patrón, entonces podía ver el obrar de Dios. ¿Y el patrón era? El patrón era, los reinos humanos suben al poder, luego comienzan a verse a sí mismos como Dios, entonces intentan redefinir el bien y el mal. Como resultado, los pobres sufren, y el compromiso de Dios es derribar esos reinos. Y la forma en que lo hace es con el ascenso y descenso de los imperios, levantando un imperio para derrocar a otro, y luego al otro, y así sucesivamente. En ese patrón, los profetas de Israel ven el día del Señor. Bien, y cuando Jesús habla de... Me estoy adelantando, pero cuando habla de la caída de Roma, simplemente la llama el día del Señor. Él habla de la caída de Jerusalén. Sí, perdón, Jerusalén. Él describe a los líderes del templo de Jerusalén. Usa el vocabulario que usó Isaías para hablar de Babilonia, pero habla de Jerusalén y de que todo va a caer. Y más adelante Juan habla de la caída de Roma, la caída de Babilonia y el día del Señor. Eso sí. Así que todo está conectado. Claro, el patrón continúa. En otras palabras, creo que el problema que tenemos muchos occidentales con las cuestiones del fin de los tiempos es que pensamos que este vocabulario bíblico solo se refiere a una sola serie de eventos al final de la historia, justo antes del regreso de Jesús. La tradición nos enseña a leer estas profecías como un código que debe ser descifrado y que se refiere a eventos específicos. Claro. Los autores bíblicos lo veían de otra forma, lo veían como un par de lentes que uno se pone para interpretar todos y cada uno de los periodos en la historia de la humanidad. Babilonia es un arquetipo, y eso debe animarnos como lectores a prestar atención y decir, ¿cuáles son las Babilonias en el mundo de hoy? Y también, ¿soy parte de esa Babilonia? Exacto, ¿soy parte de Babilonia? En ese caso, tengo que arrepentirme, como decían los profetas, y buscar justicia y responder al mensaje profético. Entonces, en términos prácticos, desde esta perspectiva, ¿dónde queda el patriotismo? Muy buena pregunta. O sea, siento que esto básicamente critica todo tipo de estructura humana política y organizada. Sí, correcto. Y hay mucha verdad en eso. O sea, la corrupción se convierte en algo muy normal, pero las instituciones también pueden hacer mucho bien. Y vivimos en una época en la historia humana en que hay estados-nación y
Ya sabes, las personas están orgullosas de su origen y se interesan mucho por su gente. Pero me parece que si tomamos esto en serio, deberíamos considerar que las estructuras políticas organizadas, de las que somos parte, pueden parecerse un poco a Babilonia, ¿no? Cierto, sí. ¿Y qué significa eso para mí como cristiano? El Día del Señor nos obliga a empezar a pensar en la teología de la política y en qué significa tener una identidad étnica, una identidad nacional, y luego qué significa ser parte del pueblo del pacto y seguidores de Jesús. ¿Cómo se conectan estas distintas identidades? En ese punto son muy importantes las historias de Israel en el exilio. Ya hablamos un poco de esto. Sí. Pero también nos tenemos que preguntar por qué los apóstoles adoptaron la perspectiva de los profetas de Israel en el exilio como una forma de hablar sobre el movimiento de Jesús y de la relación entre los seguidores de Jesús y los reinos de este mundo. En su primera carta, Pedro dice, somos exiliados. Así que nuestra identidad no la define primeramente nuestra ciudadanía nacional. Pero Pedro cree que también tenemos una obligación para con la nación en que vivimos. Tenemos que buscar el bien común, pero hacerlo por fidelidad al Dios único y verdadero, no por fidelidad a un gobernante, cualquiera sea. Así que alguien que está buscando el reino de Dios, pero también quiere estar en la política de su país, está en una posición un poco extraña. Camina haciendo equilibrio entre dos lados porque busca el bien de la gente. Sí. Pero también al mismo tiempo busca el reino de Dios. Y cuando estos entran en conflicto, intenta guiar a la nación para que sea más como el reino de Dios. Pero cuando no hay conflicto, está como... Sí, hay un rango muy amplio en la respuesta de la tradición cristiana a este conjunto de preguntas. Y algunas personas se aferran a partes de la Biblia que son anti-institución y anti-imperialismo, como los profetas y el Apocalipsis. Y hay otras personas que se enfocan mucho más en Jeremías 29. Busquen esto. Busca la paz de Babilonia. Y en Pablo, sométanse a todo gobernante humano porque son siervos de Dios para el bien. Y después hay muchos que están en el medio de esas dos posturas. De ahí surgen el separatismo o la asimilación completa y todo lo demás. Podríamos tener una larga conversación sobre este tema. Es muy importante. Lo que los profetas quieren que haga cada generación es que, como mínimo, reconozcan que no importa en qué reino habiten, incluso si son parte del pueblo del pacto de Dios, todos pueden convertirse en Babilonia. Incluso el pueblo de Dios. Incluso el pueblo de Dios. Y por lo tanto, deben esperar que les llegue el día del Señor tanto en la historia humana como al final frente a Dios. A esto lo tomo de Michael Gorman, un erudito del Nuevo Testamento que escribió una de las mejores introducciones al libro de Apocalipsis, titulada Leer Apocalipsis con responsabilidad. Jamás escribió un mejor título para ese tipo de libro. Me ayudó a entender que la profecía bíblica no es un código que debemos descifrar sobre una profecía secreta acerca de un evento futuro específico. Es un par de lentes que me permiten ver mi entorno y que todo conduce a la culminación de la historia con la caída de todas las Babilonias ante Dios. Y me parece que los profetas no están intentando predecir cómo van a ser esos eventos futuros, porque están usando vocabulario del pasado para hablar del futuro. Usan el vocabulario de la caída de Egipto y de las 10 plagas y de la caída de Babilonia para describir lo que va a pasar en el futuro. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Hablamos sobre el Día del Señor y resultó ser un tema muy jugoso. Nos ha llevado un tiempo analizarlo, así que esperamos que estén disfrutando del proceso. Puedes ver nuestros videos, incluido el del Día del Señor, en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Proyecto Biblia Oficial. Y te invitamos a colaborar para que hagamos más videos realizando donaciones por una sola vez o mensuales. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy David Cañas de Bogotá, Colombia. Lo que más me gusta de Proyecto Biblia es la línea gráfica de los videos, pues me atrae mucho y me conecta con las historias a un nivel más profundo. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.